Evangelio de hoy, miércoles 9 de marzo del 2022. Primera lectura. Lectura de la profecía de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. El Señor habló a Jonás diciéndole: Prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle el mensaje que yo te comuniqué. Jonás se preparó y marchó a Nínive, de acuerdo con la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli, con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero, proclamando: En el plazo de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros: que hombres y sus bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado ni paste ni beban agua, que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos, y no lo ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Pues no te complaces en sacrificios. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo del 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, habiéndose reunido la gente, comenzó a decir Jesús: Esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro más que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas que nos escuchan a través de YouTube, Facebook, el Evangelio del día de hoy nos dice dos mensajes. El primer mensaje: Jonás enseñó el camino de la salvación. Y el segundo mensaje de este Evangelio: ¿escuchas a Jesús o te haces sordo? Vamos a meditar este primer mensaje. Jonás enseñó el camino de la salvación. Jesús en el Evangelio nos explica que en aquel tiempo, pues Jonás fue signo para los ninivitas.
¿Y qué es lo que dice? Así será el Hijo del Hombre para esta generación. El Hijo del Hombre se refiere a Él, para esta generación. Nos habla que somos una generación malvada. Y Jesús pone claramente pues un ejemplo y una diferencia en dos ocasiones. La primera explica que la reina del sur se levantará en el juicio final con los hombres de aquella generación y que es la misma generación a la que pertenecemos nosotros. Dice aquí, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. A oír la sabiduría. Quiere decir que antes Jesús estás por sobre de todo. Jesús está sobre de todos y aquí él mismo lo aclara. Dice aquí, vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio final con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Jesús nos hace claramente ver que Él está por sobre de todos los predicadores de aquellos entonces, sobre de todo los que existieron, por sobre de todos. Y pues Jesús nos explica que aún en aquellos entonces, no siendo esas personas tan importantes como lo es Él en ese momento y como lo es Él ahora que ya lo conocemos, pues en aquellos entonces esa gente le hacía caso a esas personas que no eran tan importantes aún. Y Jesús, siendo Jesús, el propio Dios, no le hacemos caso. Somos una generación malvada, es lo que nos dice Jesús. Y es real, porque preferimos hacerle caso a alguien que ni siquiera, alguien que nos llega a hablar bonito de una secta completamente y esto y lo otro y nos vamos como borreguitos. Necesitamos más, pues más aprender, más enseñadores de la palabra, más evangelistas, menos borregas, por así decirlo, menos ovejas, menos corderos. Necesitamos más pastores, porque los lobos están acechando, pero día y noche. Y entonces, con esto nos vamos al siguiente mensaje del Evangelio. ¿Escuchas a Jesús o te haces sordo? ¿Realmente lo escuchas? ¿Realmente estás escuchando el llamado que Él te hace? ¿Realmente escuchas su palabra y le haces caso? ¿O la escuchas y me hago sordo según me convenga? Muchas veces hacemos eso. Tenemos que evitarlo. Y a como dé lugar, escuchar a Jesús y hacer lo que Él dice. No hacernos los sordos, no hacer como que ni lo tomamos en cuenta, porque Él mismo lo dice. En aquellos entonces esas generaciones se transformaban, cambiaban su conducta hacia el bien solamente por la predicación de un hombre común y corriente. Y dice Jesús mismo, yo soy más que aquel. Aquí hay algo más importante. Naturalmente, el mismo Dios. El mismo Dios es el que nos está hablando en este Evangelio. Y no le hacemos caso, no le ponemos la debida atención. Y aún esforzándose tanto, la generación es malvada. Tenemos una gran dificultad nuestra generación, ya que a través de pues tanto tiempo nos hemos convertido en más malvados. Son tiempos todavía más difíciles que los de aquellos días. La maldad abunda y la bondad se acaba. Y hoy en día no hacemos nada por caridad, todo por vistas, todo por que la gente nos vea y que nos alabe, cosa que Jesús no nos enseña.
cosa que Jesús nos dice, no hagas eso, y cosa que hacemos. Entre más prohibida está, más lo hacemos. Hermanos, hermanas, tenemos que hacer ese propósito fuerte de escuchar a Jesús, porque aquí está algo más que Salomón y algo más que Jonás. Y en aquellos días, y aún actualmente, pues Salomón, yo creo que todos conocemos su historia, un rey muy sabio, muy rico, poderoso. Jonás, pues un pastor que fue profeta. A través de él habló Dios y le habló pues al pueblo de los ninivitas. Y Jesús es Dios mismo. Es mucho más que cualquiera. Hagámosle caso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respetemos como debe ser y prestemos esa debida atención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.